Bueno muchachos, en este video lo que les quiero mostrar es la diferencia que hay entre una señal analógica y una señal digital. Esto con el fin de en unos videos posteriores hacerles una introducción a lo que son los sistemas digitales. Entonces, tenemos que una magnitud analógica es aquella que toma pues valores continuos y una magnitud digital es aquella que toma un conjunto de valores discretos. Aquí vemos en las mismas gráficas que les tengo puestas aquí en la presentación que la señal analógica, ven que es una línea que puede contener infinitos valores en toda esa curva. En cambio, en la digital vemos puntos, bueno, ya lo dice la misma definición, son valores discretos, pero son puntos en específico y son de 1 a 1, ¿sí? Entonces, para que entiendan mejor estas dos definiciones, lo que les tengo son unos cuantos ejemplos. Pero antes de eso, una cosa que tienen que saber, el primer ejemplo que les traigo es el de la televisión analógica y la digital. Entonces, ¿qué hay que saber antes de esto? Que una señal analógica, conforme va recorriendo una distancia, digámoslo así, se va atenuando. Eso es como cuando en un salón de clases o en un auditorio, el que está en la fila de más atrás no escucha al locutor con un volumen tan alto como los que están en la primera fila. Entonces, como esta señal se va atenuando, se va disminuyendo, ya sea el sonido o la imagen, entonces se tiene el problema de que se tiene que amplificar esa señal, ¿no? Entonces, si se está atenuando y no llega a unas distancias tan largas, entonces se amplifica esa señal para que entonces el que está hasta atrás en la fila pueda escuchar lo que se está diciendo. ¿Qué pasa? Que toda señal analógica tiene un pequeño ruido que de pronto en la primera señal, en la primera curva, tiene un pequeño ruido. ¿Y qué pasa? Que cuando se empieza a amplificar, no solamente se amplifica la imagen o se amplifica el sonido, sino que también se amplifica ese ruido. Entonces, en una grabación, por ejemplo, lo que pueden notar es que entonces se escucha mucho más el ruido de fondo y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que a diferencia del analógico, el digital sí puede tener ruido, pero en vez de utilizar un amplificador como tal, como en la señal analógica, se utiliza un repetidor. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que entonces cuando se necesita amplificar esta señal para que llegue a más sitios, entonces no se amplifica el ruido tal y como pasa en el analógico. ¿Esto por qué es? Porque el repetidor, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya sabemos que una señal digital en este caso, y como vamos a hablar de sistemas digitales, son ceros y unos, ¿sí? Un sistema binario, es 0 o es 1, y eso es lo que conforma la imagen, la canción, todo lo que prefieran tomar como ejemplo. Entonces, el repetidor dice, ah, bueno, en esta señal había un 1 y necesito, pues como dice el nombre, repetirlo, ¿no? Entonces, en vez de tomar esa señal pequeñita original, lo que hace es crear una nueva. Entonces, ah, bueno, aquí había un 0, entonces yo voy a crear un 0. Aquí había un 1, voy a crear un 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no ocurre que a grandes distancias haya pues más ruido. Entonces, ahora sí, el ejemplo de la televisión. Entonces, la televisión analógica, mientras ustedes están dentro de la ciudad, cerquita de la antena que emite la señal de televisión, pues se va a ver el programa pues se va a ver muy bien, se va a ver de la calidad que tiene que ser. En cambio, si van a un pueblo, si se van al campo, entonces la señal de la televisión no se va a ver tan bien. Esto porque, ¿a qué se debe? Que como tienen que amplificar varias veces la señal para que pueda llegar hasta el televisor que está en el campo, entonces se va a ver que va a tener una señal ruidosa o se va a ver muy mal la señal, algo que le llaman el efecto nieve, que parece que hubiera una capita de nieve en la imagen, todo eso pasa. Esto no ocurre ahora mismo con la televisión digital, se eliminan estos problemas de una señal ruidosa. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo que les traigo es también otro muy cotidiano, que es el teléfono analógico y el teléfono digital. Entonces hoy en día, pues
Todavía se utiliza el teléfono analógico, sobre todo lo que son casas y oficinas. Obviamente en los teléfonos celulares y en algunos otros que también son teléfonos fijos se utiliza ya la señal digital. Pero con este ejemplo también les quiero demostrar lo mismo que con la televisión analógica. Entonces, si ustedes van a hacer una llamada a larga distancia en un teléfono analógico, entonces pasa la señal de lo que tú estás diciendo a la centralita del edificio, del barrio, el primer punto, ¿no? Luego pasa a la centralita de la ciudad. De la ciudad tiene que pasar a un satélite que está, quién sabe dónde en el espacio, ¿no? En nuestra órbita, pero está en otro lado, ¿no? Luego tiene que bajar otra vez, llegar a la centralita de la ciudad de destino, llegar a la zona del destino de la llamada, del amigo al que querías llamar o del familiar, hasta llegar al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que en las llamadas de larga distancia, si alguno tuvo la oportunidad de hacerlo, entonces se va a escuchar mucho más ruido, entonces va a ser más difícil que las dos personas se entiendan. Esto no sucede hoy en día con las llamadas digitales. Entonces ustedes hacen con el celular una llamada a Estados Unidos, a Canadá o a algún otro país y la señal se va a escuchar bien. Y bueno, un ejemplo que creo que es mi favorito para explicar esta parte son los vinilos y los CDs. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes han escuchado eso que dicen, no, que es que en vinilo la música o la canción se va a escuchar mucho mejor. Pues tienen toda la razón. Porque se puede decir que en el vinilo, si ustedes se acercan a un disco de vinilo, ustedes van a ver que eso está compuesto por ranuras. Esas ranuras son las que describen esa canción, la música, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se puede decir que se encuentra toda la información de la música dentro de ese disco de vinilo. Entonces tiene la información completa y se puede escuchar todo, entonces se escucha de mucha mejor calidad. En cambio, en el CD, con el objetivo de que ocupara menos espacio, que ya no fuera un disco muy grande como pasaba con los de vinilo, entonces tocaba comprimir esa señal digital dentro del CD para que ocupara pues menos espacio. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que entonces se toman menos muestras de la canción si lo pasan del analógico al digital, y eso repercute en la calidad de la canción. Entonces, el formato MP3, por ejemplo, es un algoritmo de compresión que entonces lleva pérdidas a la información de la señal, en este caso a las canciones, pero ha resultado el que tiene menos pérdidas hasta ahora, por lo que ha sido el que es más utilizado. Entonces, ¿qué otras ventajas y desventajas hay? Que con las señales analógicas, o sea, con el disco de vinilo, cada copia que se realiza, o sea, si ustedes toman el original, hacen una copia, de esa copia hacen una copia, de esa copia hacen una copia, y así sucesivamente, entonces no van esa última copia va a ser de muy mala calidad. En cambio, con el CD, con la señal digital, se pueden realizar infinitas copias, sin perder la calidad que ya tenía la versión original. Entonces, para que vean un poco mejor, les tengo estas gráficas. Ven el sonido analógico en la primera gráfica, que es una línea continua, digamos que lleva toda la información de la canción. Luego, para poder pasarlo a digital, entonces se muestrea, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces se toman informaciones puntuales separadas por el mismo rango de tiempo, ¿no? Y lo que vemos al final es el sonido digital. Y si ustedes se dan cuenta, no se ve igual que la señal original. Es digamos, una interpretación digital de lo que es ese sonido analógico, por lo que no va a sonar de la misma manera. Y bueno, con esto no estoy diciendo que el digital sea mejor que el analógico. Discúlpenme. No quiero decir que el digital sea mejor que el analógico, pero que simplemente se utilizan para diferentes cosas y tienen pues sus ventajas y sus desventajas.